Ya está grabando. Bueno, buen día chicos. Hoy la historia le toca las últimas partes de los últimos años de la psicología. Entonces voy a iniciar poniéndole el video de los últimos años. Ya. ¿Lo pueden ver chicos? El reproductor. No sale muy bien. Sale, ¿no? Ya, voy a ponerle play. ¿Pueden verlo? ¿O se salió? Hola chicos, ¿pueden verlo? Sí, se ve el símbolo. Ah, ya. El día de hoy hablaremos de los últimos 50 años de la psicología. A partir de aquí podremos encontrar muchos experimentos, los cuales analizaremos uno por uno a su tiempo, por lo que este video solo se limitará a hacer una breve historia del tiempo. Es así que resaltaré las aportaciones que a mi parecer son las más importantes o interesantes. Así que empecemos con Historia de la Psicología, parte 3. Empezamos este video con uno de los experimentos más famosos en la psicología, el experimento de la obediencia de Stanley Milgram de 1961. Este experimento intentaba demostrar cómo podría nacer en Estados Unidos un estado fascista similar al de Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. Los resultados dejaron evidencia de que obligar a las personas a hacer actos inmorales o en contra de sus principios era más sencillo de lo que se creía. Una de las especialidades de la psicología tiene que ver con la muerte. La tanatología es la encargada de las terminales o bien a las personas que tuvieron alguna pérdida. Aunque ya se había tomado importancia el tema de la muerte desde la antigüedad, es aquí donde veo una interesante aportación. En 1969, Kubler-Ross desarrolla una teoría basada en 5 etapas del duelo. Menciona que todas las personas pasan por negación, que no cumple siempre en todas las personas y que cada persona supera las pérdidas de manera diferente. A finales de los 60, nacer de gansos y patos y se da cuenta que en estas es el primer objeto que ven moviéndose después de salir del cascarón, sin importar que sea un animal de otra especie como el humano, o incluso cosas inanimadas como un balón. Disculpe, mi interrumpo. Le llamó instinto. En algunas especies, el instinto sí tiene que ver con el comportamiento. Otro experimento famoso es el de Harlow. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué Yo, me dicen? Vanessa, va a disculpar, es que mi internet está un poco lento y no quería ingresar. ¿Tienes lento el tuyo? Doutora, Vanessa, acá igual não sai. Acá igual. Só sai el áudio e quase nada. ¿Cómo? No entendí. Estaba un poco lento. sí, doctora, mi internet estaba un poco lento y no podía ingresar. Recién pude. Ah, ya, ya. Ya, perfecto. Monos Rhesus, el cual paraba a monos recién nacidos a su madre y les colocaba una madre sustituta, una felpada y con forma de mono y otra totalmente mecánica pero que daba alimento. Al someter a los monos a situaciones de estrés, se dio cuenta que los monos preferían ir con la madre sustituta afelpada que con la que les daba alimento. En 1969, Bowlby empieza a trabajar con niños que no tenían contacto con sus padres, como huérfanos, hospitalizados o abandonados, y estudiaba qué efecto tenía esa privación en ellos. Como resultado de sus trabajos, nació la teoría del apego, que dice que los niños se vinculan principalmente con personas sensibles y con los que cuidan de ellos en un periodo más o menos estable entre los 6 meses y los 2 años. Gracias a sus trabajos con infantes, Bowlby participó en la Declaración de los Derechos de los Niños de la ONU. Más tarde, Mary Ainsworth, alumna de Bowlby, realiza el experimento de la situación extraña, con la que amplía la teoría del apego y clasifica los tipos de apego. Otra psicóloga importante a mencionar es Nancy Bailey, quien desarrolló una prueba que lleva su nombre. Esta se aplica en niños de 6 meses a 2 años y evalúa mentalidad, psicomotricidad y comportamiento en niños para detectar el rasgo del espectro autista.
Es a finales de los años 60 donde Walter Mischel realiza el test de los malvaviscos para poder experimentar y observar el control de impulsos ante las gratificaciones inmediatas. Estos experimentos han ayudado mucho a las empresas para hacernos adictos a sus productos. Y luego dicen que la psicología no es ciencia. En 1971, Philip Zimbardo realiza el experimento de la cárcel de Stanford. El experimento tenía como finalidad ver si el ambiente cambiaba la conducta de las personas. Zimbardo tuvo que suspender el experimento a los 6 días de haber iniciado, todo antes de que se saliera de control. Al parecer, la conducta cambiaba demasiado por el ambiente. Su experiencia en este experimento la describe en su libro El efecto Lucifer. En otro video veremos a profundidad este experimento tan polémico. En 1975, Michel Foucault publica Vigilar y Castigar, donde habla de cómo se intenta manejar el comportamiento de los convictos desde las instituciones. Te recomiendo leer todas sus obras. En la década de los años 70, Hans Eysenck empieza a hacer relaciones entre las bases biológicas, culturales y comportamiento, desarrollando su propia teoría de la personalidad. En 1979, Uri Bronfenbrenner desarrolla su teoría ecológica, en la que habla de cómo los ambientes influyen en nuestra conducta, desde los más cercanos como la casa y la escuela, hasta los más lejanos como el ambiente laboral de nuestros padres o amigos, el cómo nos adaptamos a nuestra cultura y cómo vamos cambiando conforme va transcurriendo el tiempo y estos ambientes también se van modificando. En los años 80 aparece un tal Howard Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría menciona que la cultura y la biología desarrollan ciertas capacidades específicas en las personas que les ayudan a manejarse mejor en su ambiente. El que también era muy activo a finales de los 80 era Noam Chomsky. Sus mayores aportaciones eran sobre lingüística y cómo concebimos el mundo a través del lenguaje. Por cierto, sus ideas lo llevaron a tener un caluroso debate con Skinner y su explicación de la aparición del lenguaje en el ser humano. En 1985, Oliver Sacks publica El hombre que confundió a su esposa con un sombrero. En este libro, el neurólogo británico relata de forma bastante amena algunos de los casos con los que se topó durante su práctica clínica. En 1995, Daniel Goleman publica su libro de la inteligencia emocional, en el cual plantea una forma diferente de ver la inteligencia y las capacidades que son necesarias para la vida. Un año más tarde, Aaron Beck publica su libro sobre terapia cognitiva, una de las terapias más efectivas para tratar los casos de ansiedad y depresión. Entramos en el nuevo milenio con Martin Seligman y sus estudios sobre la felicidad, lo que se llamaría psicología positiva más tarde, la cual busca cuáles son los componentes que nos llevan a un estado de bienestar. Cabe mencionar que este psicólogo era alumno de Aaron Beck, y resulta paradójico que mientras el maestro estudiaba la tristeza, el alumno estudiaba la felicidad. Parece que hay campo abierto para estudiar otras emociones, ¿no? En el año 2000 se le entrega el Premio Nobel de Medicina y Fisiología a Eric Kandel, neurocientífico que sus investigaciones sobre el funcionamiento celular del cerebro ayudaron a comprender el funcionamiento de neurotransmisores y del comportamiento de enfermedades como Alzheimer, la depresión y la esquizofrenia. Nancy Edcoff es una psicóloga que desde la década pasada trabaja en la percepción de la belleza y cómo ésta influye en nuestro comportamiento social y biológico. En 2006, Giacomo Rizzolatti nos habla sobre sus investigaciones de las neuronas espejo en su libro. En 2008, Gerd Girenzer publica un libro donde habla sobre nuestros instintos al momento de tomar decisiones. Richard Wiseman publica en 2009 59 segundos, que habla sobre los mitos de la industria de la autoayuda. Y en los últimos años tenemos las investigaciones de neurocientíficos como David Eagleman, Akiyoshi Kitaoka, un psicólogo experimental japonés que estudia las ilusiones visuales, Elizabeth Loftus y los estudios sobre la memoria. Dan Ariely nos da un panorama sobre las mentiras y cómo nuestros deseos influyen en nuestros actos de consumo. Algo similar menciona Daniel Kahneman sobre cómo la mayoría de nuestras decisiones son irracionales y contienen sesgos cognitivos. Ramachandran es un neurólogo que ha trabajado en las sensaciones de lo que se ha denominado como miembro fantasma. También se ha desarrollado un campo de la psicología evolutiva y uno de los mayores exponentes de este campo es Steven Pinker, que habla de cómo nuestros genes nos predisponen a ciertas conductas y además, dependiendo del cuerpo heredado, se nos pueden facilitar o dificultar algunas actividades. Paul Ekman estudia las expresiones faciales de la gente
Y una cosa bastante interesante que he visto en los últimos años es cómo ilusionistas y magos, como el ya mencionado Richard Wiseman, empiezan a estudiar la atención y la percepción con la cual llevan a cabo sus actos. Otro neurocientífico a destacar es Robert Sapolsky, que ha estudiado el comportamiento de primates en África, y en los humanos estudia la degeneración de neuronas y las causas del estrés. Adrian Hilberg estudia la relación entre el cerebro y las experiencias religiosas y espirituales. Adele Diamond es una neurocientífica que trabaja con niños y que sus aportaciones ayudan a entender trastornos como el déficit de atención, mientras que José de Levitin estudia cómo reacciona el cerebro al escuchar música. Michelle Gazzaniga estudia a los pacientes con cerebro dividido y Miguel Nicolelis trabaja en el control de implantes conectados al cerebro. Él es uno de los responsables de la patada inicial en el Mundial de 2014 en Brasil. Si estás estudiando psicología o te interesa aprender sobre esta ciencia que es Bueno chicos, este es un resumen de algunos de los últimos avances en psicología. La siguiente parte ya que nos tocaría ver un poco corrientes en psicología, ¿no? Pero vamos a hacer un recuento de lo visto hasta ahorita en lo que es la historia de la psicología. ¿Qué me decían chicos cuando estaba el video que no les llegué a entender? ¿No les salía bien? ¿Se les cortó el audio o qué pasó? Había partecitas que se cortaba, doctora, el video. Ya. Había partes que se cortaban. Ya. ¿Pero vieron pudieron ver la mayoría? Sí, sí. Lastimosamente el tema del internet está algunas veces fuera de nuestro control. Qué pena. Bueno, les voy a compartir una diapositiva que es de la última parte ya y que empezamos a hablar de las corrientes en psicología. Y ya es la última parte. Buen día, doctora. Buen día. Voy a ver si este... No. Ya. ¿Pueden ver la diapositiva que dice Historia de la Psicología? Sí, doctora. Ya. Que se me estaba yendo Sí, Historia de la doctora. Psicología 2, no sé por qué. Bueno, como hemos visto, como un pequeño resumen, hemos visto que la filosofía en sus orígenes se nutrió de la filosofía, de la fisiología a través de la biología, y van formando lo que es la psicología. La historia de la psicología, como hemos visto, va desde la antigüedad, desde cuando los filósofos y líderes religiosos se preguntaban sobre la naturaleza humana, intentaban explicar el comportamiento humano. La psicología como ciencia es una disciplina mucho más joven, poco más de 100 años, y dejó de ser parte de la filosofía cuando se empezaron a usar instrumentos y técnicas con éxito en las ciencias naturales y también de la medicina, ¿no? Y en vez de la intuición y la experiencia propia se comenzó a reunir información a partir de observaciones sistemáticas y experimentos controlados.
Aquí podemos ver en historia de la psicología algunas corrientes de la psicología en el tiempo, ¿no? Pudimos ver cómo empezó Wundt con el estructuralismo, ¿no? Que ahí empezó a hacer ciencia, esto fue en Alemania, y el objeto del estudio de la psicología era la conciencia, análisis de los elementos, de los componentes, de las sensaciones, imágenes y sentimientos, y el método era la introspección. Sus aportes era, voy a tratar de agrandarla porque me cuesta leerlo un poco, y ustedes me dicen si no les pasa ya, chicos, porque hubo alguna vez problemas que no les pasaba. Sus aportes era el inicio de la psicología como ciencia, ya sabemos con Wundt, en el estructuralismo. Despojó a la psicología de la especulación filosófica, porque utilizó el método como ciencia. Estudio de los tres elementos: sensaciones, base de la percepción; imágenes, base del pensamiento; y sentimientos o efectos, base de las emociones. Otros representantes fueron Titchener y Michael Cattell, ¿no? Que fueron otros que fueron estructuralistas. El funcionalismo de William James, que esto fue en Estados Unidos. El objeto de estudio fue la función adaptativa de la conciencia o corriente continua, actividad al medio. Sus métodos, aquí ya se habló de la extrospección, no solo de la introspección. Sus aportes fue inicio de la psicología aplicada, antecedente teórico para el conductismo, aquí empiezan los antecedentes del conductismo, elaboración de pruebas mentales, investigación en aprendizaje, emociones, psicología infantil. Después viene la reflexología de Vladimir Besterev, que es en Rusia. Su objeto era la actividad o conexiones del sistema nervioso y su relación con la conducta, reflejos condicionados. Pavlov distinguió dos clases de reflejos: los incondicionados, respuestas automáticas, y los condicionados son adquiridos a lo largo de la vida. Estas respuestas automáticas son las que pasan, por ejemplo, cuando uno se quema y uno saca la mano, ¿no? O cuando uno se asusta y puede gritar, por ejemplo, ¿no? Los métodos empleados eran la experimentación. Los aportes: descubrió los principios que rigen el funcionamiento del sistema nervioso, la excitación, inhibición, teoría sobre el aprendizaje del condicionamiento clásico. Aquí empieza ya el condicionamiento clásico, y sentó las bases de la psicología marxista, ¿no? Sus representantes es Pavlov y Komilov, ¿no? Él ve a biorismo o conductismo. Ahí empieza netamente John Watson. El principal representante del conductismo es John Watson, es en Estados Unidos, y él empieza su objeto de estudio con la conducta observable. Su fórmula era el estímulo-respuesta, donde la conducta es aprendida. Él experimentó mucho con animales, chicos, y él es muy famoso por esto, ¿no? Porque él empieza los estudios más importantes sobre el conductismo, y sus métodos eran la observación y experimentación. Sus aportes son los aportes sobre principios de aprendizaje, la psicología educativa también, tecnología educativa, problemas de aprendizaje, o sea, él da muchos aportes en la parte educativa. Y la terapia centrada en la modificación de la conducta. Él empieza a decir que la conducta se podía modificar, ¿no? Otros representantes súper importantes son Skinner, Tolman y Hull, pero Watson realmente es una persona muy importante en psicología. Y el conductismo es muy importante en muchas cosas de educación, ¿no? Que viene el conductismo, y también el conductismo y el condicionamiento clásico empieza a ser muy importante en marketing para vender, y en otro tipo de cosas, en uno para vender comida, que se usó mucho en Estados Unidos, y también en la venta y condicionamiento de masas, que ya más adelante les voy a hablar un poquito más. El gestalismo o psicología de la forma, que ya hemos hablado, ¿no? Que fue en Alemania también. Es la configuración mental como totalidad, o la experiencia total inmediata, percepción, holismo. El todo es más que la suma de sus partes. Sus métodos eran la introspección ingenua, así se llamaba, o así le llamaron. Los principios, sus aportes fueron los principios de percepción. En
Rubin en 1915 introdujo figura a fondo, investigaciones sobre aprendizaje y pensamiento, dinámica de grupo, teoría del campo y psicoterapia gestáltica. Se puede decir que ellos empezaron con las terapias de grupo y eso fue algo importante, un aporte, porque hasta el día de hoy se siguen haciendo terapias de grupo y ayuda para las terapias familiares y para muchos tipos de terapias de grupo, ¿no? El psicoanálisis, como ya vimos con Freud, ¿no? Freud era austriaco, también vivió en París, ¿no? Y el objeto de estudio fue el inconsciente sobre base de la sexualidad. Ya les hablé también de Freud, de que él en Estados Unidos en la época después de la guerra, él trabajó con el estrés postraumático. Freud hizo muchos avances, pero le faltó como que el método y los objetivos para que su teoría sea considerada ciencia. Y yo creo que fue solamente un tema de ordenamiento para que él pueda hacer que el psicoanálisis tenga un método, ¿no? Y sea más objetivo, porque en realidad dio muchos aportes con sus teorías y sobre la terapia de la conversación, que fue el inicio de la psicoterapia. Él decía que el inconsciente sobre la base de la sexualidad, también él empezó a hablar mucho de la sexualidad en un tiempo que no se hablaba mucho de eso, por eso causó mucha controversia. Ahora, no todo lo que dice Freud es 100% real, pero dio el inicio a hablar sobre la sexualidad, entonces también se le puede atribuir mucho de la sexología a Freud porque él se atrevió a hablar. No es que sea el único ni el primero, pero se atrevió a hablar mucho y abiertamente sobre esto, ¿no? Los métodos empleados son asociaciones libres, hipnotismo, interpretación de los sueños. Él tiene un libro específico sobre la interpretación de los sueños, que es una obra famosa de Freud. Psicoterapia, que es lo que utilizamos en la actualidad. Yo tenía teorías, ¿no? Del yo, del ello, del superyo, del inconsciente, de los sueños, por eso es que él habla de los sueños del inconsciente, ¿no? Entre sus aportes tenía teorías sobre la personalidad, se encuentra en 3 partes, ¿no? Lo que estábamos hablando, y sus trastornos, teorías sobre la sexualidad, origen y desarrollo, porque él decía que muchos de los problemas de la psicología en la mujer y en el hombre, pero especialmente en la mujer, decía, en esa época, era por temas sexuales. Él creía que en esa época la mujer era muy reprimida, ¿no? Porque ustedes saben que la mujer era casarse, o sea, es como que tenía mandato, y él habló mucho de esto, y de que muchas de las enfermedades depresivas de las mujeres iniciaban por su sexualidad reprimida, o porque la mujer tenía que cumplir un rol, etcétera, ¿no es cierto? A pesar de que Freud también se lo considera que se habla mucho de que era machista y todo, pero también tenemos que considerar la época que estuvo, y a pesar de todo él se atrevió a tratar a estas mujeres y se atrevió a hablar de esto, ¿no? Que la mujer había mucha represión, ¿no? En el hecho de que se las casaba, se les decía con quién tenía que estar, ¿no? Tenían que aguantar muchas cosas, y él veía de que muchas de estas frustraciones de las mujeres se representaban mentalmente, ¿no? Entonces hace teoría sobre esto. Tratamiento, psicoterapia de los trastornos de la personalidad, él también habla de esto. Explicación psicoanalítica de fenómenos sociales, él también da muchas explicaciones psicoanalíticas de fenómenos sociales que son interesantes. Él escribe muchos libros. Es considerado el psicoanálisis el tercer golpe al desarrollo humano, ¿no? O sea, porque realmente él impulsó con esto, además de comprobarlo con el estrés postraumático que servía, de que que el psicoanálisis sí podía ayudar mucho a las personas, y inició la psicoterapia, ¿no? Y además de que él enseñó la importancia de la observación no verbal, ¿no? Que no solamente lo que la gente decía, porque le llegaban pacientes que, por ejemplo, con estrés postraumático que ni hablaban, y él empezó a observar la conducta no verbal, ¿no? Entonces empezó a escribirlo. A pesar de todo, era un buen observador y era un buen escritor. Y sus obras son bien detalladas, ¿no? Otro representante fue Jung, que después se peleó con Freud y hizo su propia corriente, que tal vez lo vamos a ver: Adler, Freud, Frank y Ferenczi.
hay que entender también que Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis, pero el psicoanálisis continúa después de Freud e inclusive tiene como un psicoanálisis nuevo, el neopsicoanálisis, ya que tiene otras corrientes que inclusive habla mucho del apego, que es tan importante, y otras, Melanie Klein da otros aportes que ya vamos a ver más adelante. ¿Le sale, chicos, la diapositiva? ¿Esta nueva? ¿O les está tardando? Sale psicología contemporánea, a mí me sale. Ya, pues, bienísimo. La psicología contemporánea, chicos, empieza con psicología. Hay varias corrientes, pero yo después les voy a decir cuáles son las más importantes, pero es importante que aquí vamos marcando las partes, ¿no? Porque yo les voy a pedir un resumen de esto. Entonces aquí tienen, ustedes ven, esta diapositiva está bastante resumida acerca de todo lo que hemos visto. La psicología comprensiva, con Guillermo Didey, sus nociones importantes consideran que si lo natural puede explicarse, lo psíquico hay que comprenderlo, o sea, captar su motivación y su sentido. La psicología genética o evolutiva de Jean Piaget, ya hablamos de Piaget en los videos, y que les decía yo que Piaget es un autor muy importante en el ciclo vital, ¿no? Y sus nociones importantes, el comportamiento debe ser comprendido como una evolución, en la que cada etapa se basa en la anterior y es seguida de otra más avanzada hasta llegar a la culminación, ¿no? Él habla de todas las etapas, empieza a hablar de divisiones por edades, etcétera, y las distintas evoluciones que tiene que tener todas las edades, desde que al principio a qué edad ya la persona se puede sentar sola, a qué edad la persona empieza a decir las primeras palabras. Todo esto Piaget es muy descriptivo y es muy bonita su obra y ha sido la base para las teorías del ciclo vital y la ciencia también del desarrollo, ¿no? El neoconductismo, como les dije, ahí sigue el conductismo, ya viene con Skinner, Clark Hull, Edward Thormack, y ellos siguen experimentando el conductismo. Skinner dice, su noción más importante, la psicología debería estar centrada en la conducta observable, conducta operante. Clark Hull postula el método hipotético deductivo en el estudio de la conducta. En el conductismo también, chicos, empiezan ellos a trabajar, siguen trabajando con animales, y ellos van demostrando diferentes conductas también del apego a través de los animales. Hay no sé si pasó entre los videos, que muestra que también ellos experimentan hay una experimentación que es clave, que experimenta con un monito, en el que él le ponen una parte donde él podía comer como una mamadera, pero en el otro ponen como una figura que era acolchonada y más caliente, y van mostrando cómo él llega ante ciertos estímulos y ante el miedo él llega a preferir apegarse a esa figura que parecía más caliente para él, donde él podía abrazar. Entonces van mostrando esas teorías, ¿no? Y dan teorías importantes sobre el apego, sobre cómo el ser humano puede preferir tener alguien, es algo parecido a una madre, ¿no? Que ellos sientan ahí calor, cariño, alguien que puedan abrazar, inclusive sobre la comida, ¿no? Cuando él estaba asustado, ¿no? Entonces van mostrando y experimentando con las conductas, ¿no? Y tienen teorías muy interesantes sobre el apego. Después, ya más adelante, van hablando de otras cosas, porque la teoría del apego se va estudiando por partes y se va enriqueciendo, inclusive con el psicoanálisis y con otras ramas de la psicología. El cognitivismo, ya aquí viene la parte cognitiva que habíamos hablado con Ausubel, Piaget también, Brunner y Wiener, y sus nociones importantes en la psicología debe estudiar los procesos cognitivos. O sea, ellos decían que no solo podían estudiar la conducta, sino que se tiene que estudiar también lo que no se ve, ¿no? Lo cognitivo, las sensaciones, las percepciones, la inteligencia, el pensamiento, el lenguaje, la imaginación, porque el ser humano es más allá que conducta. Hay algo aquí en el cerebro, en la mente, que está pasando. Centra su interés en la forma como se procesa la información, qué estrategias utilizamos para organizar esa información. La psicología humanista, que ya les mostré un poquito con Maslow, también estuvo Roger,
Alport, Butler y Bugental, pero el principal es Maslow. Él considera que el yo es el único y el centro unificador de su mundo privado y de su conducta. Autoidentidad, autoevaluación, autorrealización, persigue la renovación del pensamiento psicológico. El neopsicoanálisis, ¿no? Que es lo que les decía que continúa, aquí ya viene Jung. Jung se peleó con Freud. ¿Por qué hay estas peleas con Freud? Dice que Freud, como yo les digo, era muy teórico, pero además, como él empieza a ganar notoriedad y fama, empieza a hacerse un poco terco cuando le discutían o cuando alguien tenía un pensamiento diferente. Entonces, hasta se empezó a hablar que era como una secta. ¿En qué sentido me refiero? A que Freud no quería que le discutan absolutamente nada de lo que él decía. Y como ya yo les había dicho, estábamos en el tiempo en que la ciencia estaba en su apogeo y todo tenía que tener una explicación y un porqué y un método. Entonces él se peleó no solo con Jung, sino que con otros hombres de ciencia que decían que sus teorías eran neurociencia. Pero Jung era su discípulo, digamos, se empezó a estudiar con él, pero Jung tenía pequeñas discrepancias, no era que no estaba de todo de acuerdo con lo que él decía, pero Freud era bastante terco, ¿no? Y al que le discutía directamente lo votaba, ¿no? Entonces por eso se decía de que Freud tomó que eran como casi dogmático lo que él decía, o sea, no se podía discutir, o sea, uno tenía que tomarlo tal cual te lo decía, digamos, ¿no? Entonces uno estaba de acuerdo con algunas cosas y empieza con otras teorías, ¿no? Y es anecdótico porque uno empieza siendo su discípulo de Freud, pero él solo fue parte del neopsicoanálisis. Otros exponentes del neopsicoanálisis es Adler, Horney y Fromm. En sus nociones más importantes de este neopsicoanálisis, considera que los motivos sociales y culturales son más importantes que los sexuales. Ahí hay una gran discusión. Freud era todo sexual, o sea, ponía demasiado énfasis en lo sexual. Y ahí es donde le discuten otros autores de que lo sexual es importante, evidentemente, y sí causa problemas. Por ejemplo, un abuso sexual obviamente va a causar problemas. Que una mujer sea casada, obligada, va a causarle problemas en su vida, lógico, ¿no? Pero hay otros temas que también pueden afectar en la parte cognitiva y conductual, y estos autores hablaron de eso, ¿no? De que hay otros motivos, ¿no? Por los que la persona puede tener problemas, ¿no? Jung habla sobre el inconsciente personal y conectivo, también él tiene su propia teoría acerca de eso. Horney da la importancia a la influencia sociocultural, y Adler nos habla sobre el complejo de inferioridad, ¿no? Él empieza a hacer una teoría sobre este complejo, ¿no? Y es importante, ¿no? Porque nos explica también por qué una persona puede tener problemas de inferioridad, sería su desarrollo, cómo afecta esto a la personalidad, ¿no? Y es bien interesante las teorías del neopsicoanálisis. También está Melanie Klein en el psicoanálisis y otras cosas, como les decía, que ella hablaba del apego, ¿no? Inclusive ella tiene teorías sobre el pecho bueno o pecho malo, aunque les parezca ridículo, se dice que el niño prefiere cierto pecho en la mamá. También habla que la mamá es importante que cuando amamanta le muestre atención a su hijo, porque hay madres que sin querer por hacer muchas cosas le está dando leche pero está haciendo otras cosas y el niño no siente esa atención y se siente rechazado, ¿no? Entonces hay muchas teorías acerca de por qué el apego materno es importante, por qué amamantar es importante, cómo se amamanta es importante. Entonces, y ellos hablan mucho de eso y es interesante realmente y se ha demostrado mucho de la importancia de que ahora se viene mostrando que algo de razón tenía, ¿no? Porque ahora se ha visto en lo que se habla de salud perinatal, mental, que por ejemplo, aunque la mamá esté en terapia intensiva, hay lugares donde se ha empezado a pensar qué se puede hacer y se ha hablado de que al bebé le ayuda mucho, aunque la mamá esté en terapia intensiva, si puede darle leche al bebé o si se la puede ayudar, esto le ayuda mucho al bebé, ¿no? Porque además de las inmunoglobulinas, ¿no? El sentir ese apego de esa madre, el olor de la madre, el calor para el niño psicológicamente es súper importante,
¿no? Y se han hecho muchas teorías respecto a esto, inclusive aunque la madre esté inconsciente, el acercarlo al bebé, que el bebé reconozca a su madre, que la abuela, el olor es importante en el bebé, que siente el calor de su madre, es súper importante. Luego viene la psicología marxista, que aquí está Vygotsky, Alexis Leontiev, Alexander Luria, y ellos dan nociones importantes que plantean el estudio de la conciencia y la personalidad con niveles de integración de lo cognitivo, lo afectivo y lo motivacional, en vez de enfocar la actividad psíquica solo desde el plano cognitivo o explicando lo psíquico solo en analogía con el ordenador, porque antes ustedes saben que lo relacionaban todo con el ordenador, en cambio aquí ya empiezan a decir que el hombre es más que una máquina que hace cosas porque sí, sino que tiene una personalidad, tiene una conciencia, ¿no? Tiene una individualidad propia. Bueno, aquí vamos a ver un poquito de sus corrientes más importantes de la psicología, en resumen. El estructuralismo, ¿no? Año y lugar 1879 y 92. Dijimos ya que era en Alemania y en Estados Unidos. Dijimos que sus representantes más importantes, el más importante creo yo es Wilhelm Wundt porque es el padre prácticamente. El padre del comienzo de la psicología moderna como ciencia y el padre del estructuralismo, pero hay otros como Edward y Titchener que le siguen, algunos en Alemania y otros en Estados Unidos. El objetivo era entender cómo está conformada la mente humana. Estudia la mente como una estructura de partes que pueden analizarse y modificarse. El funcionalismo de William James, John Dewey, perdón si no pronuncio muy bien, lo que pasa es que estos autores son de todas partes del mundo y algunas veces me confundo de la pronunciación porque depende del lugar, en realidad varía. Se debía estudiar el funcionamiento, buscan entender la forma en que el organismo busca adaptarse al medio. Ellos hablan de la adaptación, ¿no? La funcionalidad, aquí vemos a Watson con el conductismo. John Watson, como digo, es muy importante en el conductismo y hace muchos experimentos y son muy interesantes. Aunque muchos ahora estarían en contra del tema de la experimentación animal. Esto pasó hace mucho tiempo, ¿no? Y a pesar de todo dejó muchas bases acerca del conductismo, ¿no? Los psicólogos fueran objetivos, él era bien objetivo, ¿no? Él era experimentación, conducta, observar, etcétera. Principal tema de estudio para él era la conducta, netamente, el objetivo era predecir, describir y controlar la conducta, entendiéndose a esta como aquello que es observable. En torno al conjunto de estímulos-respuestas. Él hablaba mucho del estímulo-respuesta. Si yo hago esto, ¿cómo va a reaccionar? ¿Me entiendes? Si yo le doy esto, ¿cómo va a reaccionar? Entonces hacía muchos estudios con estímulos y veía las respuestas, iba haciendo sus teorías, ¿no? de esto. Gestalt, como ya dijimos, ¿no? Es una corriente más rusa, que estudia cómo las personas reciben y captan objetos como patrones totales. Él habla siempre las gestales sobre la totalidad, lo holístico, que el ser humano no es un ser dividido por partes, es un todo, ¿no? Y que el todo es mayor a la suma de sus partes, es la frase que más describe la teoría de la Gestalt, ¿no? Representantes, aquí los tenemos, Werther, May, Kafka y Kohler. Gestalt es igual a forma, pausa y estructura. El psicoanálisis, como estábamos hablando con Sigmund Freud, se puso a la consideración racional de la mente humana. Estableció un procedimiento que sirve para indagar procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías, la conducta humana gobernada por motivos y deseos. El condicionamiento clásico, que viene a ser parte también del conductismo, con Pavlov, conducta, reflejo, condicionado, aprendido. Aquí habla del condicionamiento, cómo yo condiciono a alguien para distintas conductas. Esto, el condicionamiento operante de Skinner, la conducta aprendida en función de sus experiencias, poniéndose en empleos, refuerzos menores o negativos o positivos ante el comportamiento. Ahí están los refuerzos que es o te premio o te castigo, ¿no? Ellos hablaban de esto, ¿no? Y ellos sirvieron mucho, como le digo, se estudió después de esto muchísimo el condicionamiento en distintas teorías y de distintas maneras. Aquí está el humanismo con
Maslow, ¿no? El humanismo es un movimiento que considera que el hombre es autónomo y responsable de sus decisiones que toma para su desarrollo personal. Y él hace esta pirámide que sería interesante que la busquen, chicos, que es la jerarquía de necesidades. Los entornos son provocados, ¿no? Y él habla de que hay necesidades importantes, desde que hay necesidades básicas, como por ejemplo aquí vemos fisiológicas, la base de la pirámide dice que son fisiológicas como el agua, el aire, la comida, el refugio, dormir, el sexo, él todo eso las toma como necesidades básicas. Luego dice que la seguridad, sentirse seguro es otra necesidad. Estar seguro y sentirse seguro es otra necesidad básica del ser humano. Y creo que se puede comprobar esto, ¿no? Porque vivir en una sociedad más segura y menos segura influye muchísimo en la conducta y la personalidad humana. Lo podemos ver claramente en personas que han sufrido o son víctimas en la guerra, ¿no? Que son refugiados, y vemos cómo esta necesidad de seguridad sí es súper importante y cómo afecta en el desarrollo de un ser humano, ¿no? Después él dice que el amor, ¿no? Y tener gente alrededor, digamos, ¿no? Y construir relaciones es otra necesidad súper importante en el ser humano. Después viene la autoestima, él habla mucho de la autoestima, ¿no? Es uno de los principales autores que no es el que empieza, pero que pone demasiado énfasis en la autoestima. Y él además no es que pone énfasis porque sí, él lo explica, él da explicaciones por qué la autoestima es tan importante. Y él dice que teniendo todas estas como base para llegar a la autorrealización, él dice que el ser humano se le debe dar la responsabilidad. El ser humano con su crecimiento debe aprender a tener la responsabilidad de sus actos en cierta etapa, ¿no? Para llegar a la autorrealización. Por eso es que el ser humano tiene que ponerse metas, ¿no? Y él dice, para la autorrealización, para la vitalidad, para la creatividad, para ser autosuficiente. El ser humano dice que siempre tiene que apostar a la independencia, a ser autosuficiente, a ser auténtico, o sea, tener su propia personalidad, tener conciencia plena, ¿no? O sea, vivir plenamente, ¿no? Y que su vida tenga sentido, ¿no? Él dice de que esto es el objetivo que tiene que tener el ser humano, ¿no? Y él dice que hay bases para esto, pero también el ser humano tiene que tomar responsabilidad de sus decisiones y tener como que un norte, ¿no? Hacia dónde ir. Atrás. La psicología cognitiva intenta comprender la forma en que la mente procesa la información que percibe y cómo esto es cómo organiza, recuerda y utiliza esta información. Aquí vemos Piaget, que ha servido tanto en lo cognitivo como en la psicología evolutiva, ¿no? Entonces sus libros de Piaget realmente hasta el día de hoy tienen mucha vigencia, ¿no? A pesar, miren ustedes que él vivió desde 1986 hasta 1980, vivió bastante, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Piaget hasta el día de hoy en educación y en psicología es un gran autor. Y si ustedes leen sus obras, todavía tiene mucha vigencia y sigue siendo muy interesante, ¿no? Sus obras de Piaget. Bueno, los hitos más importantes en psicología, podemos decir que de 1875 a 1876, William James impartió el primer curso de psicología experimental. La primera conferencia de psicología a la que James asistió fue la suya propia. No estamos hablando de Wong, ¿no? Y el laboratorio experimental ni nada de eso, sino que William James decidió, fue el precursor de la psicología experimental porque decidió dar el primer curso de esta. En 1878, Stanley Hall es el primer doctor en psicología de toda América. En 1879, Wilhelm Wundt, que ya sabemos, fundó el primer laboratorio de investigación psicológica en Alemania, ¿no? Y es el que se le atribuye el ser el padre de la psicología moderna, es decir, como ciencia. En 1879, Stanley Hall es el primer estudiante americano que trabajó con Wundt en Leipzig, o sea, este mismo que empezó, que fue doctor en psicología, también fue estudiante de Wilhelm Wundt, ¿no? Entonces juntos fueron construyendo la psicología. En 1881,
Wilhelm Wundt editó en Alemania la primera revista del mundo especializada en psicología. En 1883, Stanley Hall estableció el primer laboratorio de psicología americano, o sea que él no se quedó tranquilo con ser estudiante de Wundt y ser doctor, sino que se lo llevó al laboratorio a Estados Unidos y ahí empezó él a hacer su laboratorio en la Universidad de Johns Hopkins. En 1886, John Dewey publicó el primer libro de texto de psicología en América, que se llamó Psychology. En 1887, Stanley Hall fundó la primera revista científica de psicología en Estados Unidos, que también se llamó Psychology o Psicología. En 1888, James McKim Cattell fue nombrado titular en la primera cátedra de psicología. O sea, ya no solo era una ciencia, sino que se empezó a implantar como cátedra de psicología del mundo, que se creó en la Universidad de Pensilvania. En 1890, William James publicó el libro Principios de Psicología, que se convertiría en un texto clásico. Tardó 12 años en escribirlo, y en vez de los 2 años que pensó en un primer momento. En 1892, Stanley Hall, gracias a su esfuerzo, se fundó la American Psychological Association, o sea, la APA, la Sociedad Americana de Psicología, igual la fundó Stanley Hall, de la cual fue el primer presidente. Alcanzó los 400 socios en 1920, y en la actualidad cuenta con más de 50.000 miembros. Ya yo les pasé un poquito, ¿no?, de cómo podían entrar a la parte de esto. Y aquí me detengo un poquito, chicos, para conversar con ustedes. Como ven ustedes, la psicología ha tenido muchas como olas, ¿no? Y muchas corrientes. Y todas estas han sido súper necesarias, ¿no? Y súper importantes, y han dado explicación a muchas cosas, ¿no? La psicología no ha dejado de estudiar, han habido muchos más avances en psicología, pero es interesante ver cuáles fueron los padres y cómo empezó todo en psicología, ¿no? Y nos ayuda a entender muchísimo también mucho del comportamiento. Quiero saber, chicos, si tienen alguna duda de esta parte en particular. No, doctora. Ya, ¿les quedó o algún comentario, alguna curiosidad? No necesariamente es duda, ¿no? Unas veces queda alguna curiosidad. Doctora, Dígame. para estar segura, entonces, el neopsicoanálisis más se trataría a la parte, por ejemplo, de lo cultural, de los factores sociales. En cambio, la parte del psicoanálisis de Freud sería más que todo los instintos. Freud hablaba mucho del instinto. En realidad Freud es más complejo que eso. Freud empezó a hablar de los traumas y de los microtraumas en la infancia también. Lo que pasa es que Freud inclusive hizo teoría desde el inicio, inclusive nombra fases. Él nombra la fase oral, la fase genital, y él habla, digamos, la fase oral es donde el niño empieza a amamantar, la fase genital es donde el niño está muy involucrado, ¿no?, en cómo el niño empieza a hacer sus necesidades, ¿no?, como ir al baño y esas cosas, ¿no? Y divide también el desarrollo del ser humano en fases. Freud tiene muchos libros desde el inconsciente, desde la sexualidad, desde las fases de desarrollo. Solo que algunas veces muchas de sus teorías de Freud se centraban mucho en la sexualidad. No es que solo habla de eso ni del inconsciente, ¿no? Pero pone una gran importancia en los traumas sexuales o los problemas sexuales de las personas. Por eso también fue un pionero, porque habló en una época en que por ahí a algunas personas les incomodaba que hable de todo esto, ¿no? Pero él lo habló, ¿no? Y describió muchas cosas, pero sí mucho el inconsciente. Freud nos habla mucho, nos habla del subconsciente. El inconsciente también tiene la teoría del ello, del yo, del superyo, ¿no? El ello es lo malo,
es como que esa parte instintiva, mala, el egoísmo, ¿no? El que se enoja, el que grita, donde está la ira. El yo es el que somos nosotros realmente y el super yo es la persona que queremos llegar a ser. Y hace muchas teorías sobre esto. Y aunque no crean, es interesante leerlo, ¿no? Porque tiene teorías interesantes. En cambio, el neopsicoanálisis se va más allá de estas teorías y tiene sus propias teorías que también son muy interesantes, ¿no? Y por lo que tengo entendido, creo que hasta el día de hoy hay parte de corriente del psicoanálisis. Muchas ¿No? gracias, doctora. De todas maneras, voy a dar una clase solo de corrientes en psicología, donde les voy a mostrar un video, que es la próxima clase, para un poquito hablarles mejor de cada corriente, porque yo sé que esa es una pregunta interesante lo que usted dijo, pero Freud es un autor bien extenso, ¿no? Y bien interesante de leer también. Pero hay también resúmenes para leer de él y leer un poco de varias de sus obras y de lo que él decía, ¿no? Y fue el padre de la psicoterapia y de examinar, y algo que creo que es importante resaltar de Freud, es que le dio importancia a la historia, por eso que nosotros ponemos tanta importancia en los antecedentes personales y familiares. Él nos hizo darnos cuenta que lo que le ha pasado y cómo se ha desarrollado esa persona es importante en su personalidad y en su vida futuro, que te marca, hay algunas cosas como los ciertos traumas y ciertas cosas que van a marcar a una persona más adelante, ¿no? Y él habló de eso, ¿no? Y él hablaba de los traumas, de los microtraumas, ¿no? Eh, Hacía que las personas hablen de esto y él demostraba que hablando las personas muchas veces mejoraban, que algunas veces tenerlo ahí guardado, que no se atrevían, de que era una época que había muchos tabús, ustedes saben que habían cosas que directamente no se hablaban, ¿no? Entonces que una persona te diga, ¿sabes qué? Yo quiero escucharte y no te voy a jugar, me voy a sentar aquí, te voy a escuchar la hora y media, él se podía tirar 2 horas, 3 horas, y él se sentaba con la persona y la escuchaba y la observaba y escribía y hacía realmente obras de cada uno de sus casos. Sus descripciones son muy bien hechas y muy exhaustivas, ¿no? Entonces él es el padre de esto, ¿no? De tratar de comprender a la persona más allá de lo que muestra, ¿no? Lo que te cuenta, de su historia, ¿no? Entonces en eso da un gran paso él, a demostrar que la historia y los traumas de la persona son importantes y van a marcar el futuro y la personalidad de la persona, ¿no? Y el neopsicoanálisis contribuye porque dice que no solo es lo sexual, sino hay otras cosas, como usted mencionaba, cosas sociales y cosas del entorno que también van a influir, ¿no? La educación, el apego, la relación con la mamá, tanto de los niños como de las niñas. También se habla mucho que el primer amor de todo ser humano es la mamá, por eso es tan importante la relación del ser humano con la mamá, ¿no? Por eso se habla mucho del complejo de Edipo, si ustedes han escuchado. También está el complejo de Electra, que es el complejo de Edipo es del hombre con la mujer, ¿no? Cuando hay una relación un poco extraña más allá de lo normal, ¿no? Y el complejo de Electra es cuando es la hija, ¿no? La que está como que demasiado enamorada de su papá, ¿no? Entonces empiezan a dar nuevos conceptos como estos, ¿no? Que empiezan a llamar la atención, ¿no? Pero es un hecho de que la relación entre los niños y sus madres y los niños y sus padres es súper importante. Ahora se le está dando y se le ha vuelto a dar mucha importancia a la relación no solo de la madre con el hijo, que es recontra importante, como yo les digo, hasta aunque el bebé sea recién nacido y aunque la madre esté inconsciente, se está hablando mucho de que se lo apega al niño a la mamá, de que el niño sienta el olor de la mamá, que tenga un recuerdo de la madre, sí es importante, ¿no? Y sí le marca, ¿no? Aunque la persona diga que no se acuerde, hay una parte del ser humano que lo necesita, ¿no? Ese calor, sentirlo, ¿no? Y sí ayuda mucho al ser humano, hace que cuando el bebé se lo apega, dejan de llora menos, dice, se siente más tranquilo, es más manejable el bebé, ¿no?
y se están haciendo diferentes teorías de eso, pero también se está estudiando la relación de los niños con los papás y de la importancia de que el papá esté más presente en estos procesos y de ayudarlos también, porque hubo una etapa en que no solo era culpa de los papás, sino que ustedes ven que la ley inclusive ahora se ha logrado de que se le dé permiso a las mamás, ¿no es cierto?, cuando trabajan, un tiempo para que estén con sus hijos los primeros meses, pero también hay lugares como por ejemplo en Colombia, no sé cómo es en Brasil, que le voy a preguntar ahorita, de que también los papás se les da permiso un tiempo para que el padre también pueda ir para desarrollar este apego, porque se ha visto que la figura paterna en una persona también es importante, independientemente si estén en pareja o no, la figura paterna es importante. No sé si aquí Gabriel, los Rodrigo Reyes, creo que, o Kevin, me pueden decir algo, a ver, algún alumno brasilero de cómo son las leyes con respecto a la paternidad cuando hay un recién nacido en los papás, si hay alguna ley que también le dé permiso a los papás. ¿Usted, Gabriel, Doctora, sabe algo al respecto? Doctora, y yo no sé si tiene una ley específica para eso, pero he escuchado, nunca he visto personalmente, pero he escuchado que hay algunas cosas así, y en las empresas mayores, sí, el papá tiene algunos días, no llega mucho tiempo, pero algunos algunos días. días cuando... Sí, pero algunos días por lo menos se le permite, digamos, un día decir, se le da permiso, ¿no? Para que el papá pueda ir, ¿no es cierto? Y eso es súper Sí, importante, y creo que es algo muy importante que se haya logrado y que se hable. En primer lugar, no solo porque el papá merece esto, no solo la mamá, sino que también la mamá necesita ayuda. Otro punto es de que también que se le dé permiso al papá ayuda a desmarcar esta desigualdad en los trabajos de hombres y mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces a la mujer se la condiciona cuando trabaje de si tiene hijos o si piensa tener hijos. No te dicen no te vamos a contratar por esto, pero lo preguntan bien claro, por ejemplo, y ven inclusive en qué etapa está la mujer para contratarla, no. Porque ellos están viendo que si la mujer se embaraza va a tener que, además del subsidio, ciertas etapas. Entonces hay países, por ejemplo en Colombia, el hombre tiene permiso igual, y han hecho una ley en que el hombre tenga permiso. Y esto es maravilloso porque el bebé necesita de ambos papás, ¿no? Y que ambos papás reciban, el papá recibe su sueldo también cuando está en estos días de permiso, o sea, no se lo toma como vacación ni nada. Entonces, trabajar en estas políticas son importantes y son cosas que antes nos parecían descabelladas, pero son recontra importantes. Veo que en Brasil se está avanzando también, aunque lastimosamente es en algunos casos con permiso, pero en realidad esto debería de ser legalizado, porque el bebé necesita los dos apegos, ¿no? Sin querer, con la ciencia en ginecología nos alejamos mucho de lo natural, porque ustedes saben que en la prehistoria era la pareja o la mujer estaba y el padre lo ayudaba a parir, y en el campo el papá ayudaba a tener este hijo a su mujer, porque la mujer solita no podía, ¿no? Entonces el papá era el que recibía este bebé, ¿no? Muchas veces algunos se iban, dice, a los ríos, a las lagunas, o se ponía, en vez de echarse, se ponían en posiciones en que la mujer estaba sentada, y, y se dice de que estas posiciones en realidad son mucho más cómodas para la mujer. Ahora se está estudiando por eso en la parte comunitaria y se le está dando la oportunidad a la mujer que tengan dulas o parteras con ese conocimiento ancestral, donde ellas las acompañan. Y la mujer, por ejemplo, en Colombia, que nos mostraron un poco, se le da a elegir en qué posición puede o elige parir, ¿no? Porque prácticamente en medicina sin querer impusimos las cosas, ¿no? Hay un video interesante de que muestran, ¿no? No se lo puedo mostrar aquí porque es un poco, no muestran nada en sí del acto sexual, pero muestran un proceso en que le están ayudando a una pareja, en teoría, digamos, ¿no? En el video de una manera como que metafórica, que le están ayudando a la inseminación artificial, y muestran cómo están ahí los doctores diciéndole, no está haciendo bien, no, tiene que hacer esto, no, y la pareja súper incómoda, y de ella tiene que agradecer, dígame, Gabriel. Y la mujer,
Ya, la pareja todavía tiene que agradecer, pero se muestra cómo está vulnerada en su intimidad y que cómo no las dejan elegir posiciones ni nada. Y eso es lo que pasa en la mujer en ginecología. No, la mujer está ahí en la intimidad, le dicen cómo sentarse, qué tiene que hacer, qué no, qué no. O sea, prácticamente sigue órdenes, no se le pregunta, ¿sabes qué? ¿Te sentís cómoda? ¿Te sentís cómoda así? ¿Estás bien así? ¿Estás lista? ¿No? Entonces, y obvio que todo es protocolizado y tenemos un porqué y lo principal es la seguridad, ¿no? Pero se contrapone un poco con la parte comunitaria y lo que se sabía ancestralmente, y las parteras también saben mucho, ¿no? Y saben un poquito más de cómo era el parto de una manera más natural, y ahora se está dando importancia a preguntar, ¿no? Cómo la mujer, en qué posición quiere estar, ¿no? Para tener su hijo, en qué posición está más cómoda, porque se dice que más bien estar sentada y el hecho de la gravedad ayuda inclusive a que el niño salga mejor, ¿no? El agua dicen que ayuda, el parto humanizado, que se está estudiando, si ustedes pueden buscar parto humanizado, se habla justamente de que hacen como tinas o jacuzzis o bañeras, donde ahí la sientan a la mamá, ¿no? Y ahí la mamá, con ayuda del papá y los médicos, se tiene el parto, ¿no? Y aunque parezca muy ilógico, en realidad es muy bonito el hecho de que se habla de que el hombre ayude en este parto, ayuda al vínculo entre el hijo y el papá, y se ha demostrado mucho de que los hombres que están, que tienen que se les incentiva a tener ese apego desde el parto con su hijo, tienen mucho más apego con su hijo y sus hijos con ellos, ¿no? Se empieza a construir. Entendamos que la mujer lo lleva esa semilla por dentro desde el inicio, pero muchas veces, y es una realidad, muchos hombres dicen que cuando su mujer está embarazada se emocionan y todo, pero no siempre empiezan a tener ese sentido de paternidad. Entonces no solo a la mujer hay que maternar, al hombre hay que ayudar a paternarlo también, ¿no? Entonces el hombre muchas veces dice que cuando ya lo vio a su bebé y lo tuvo en sus brazos, recién sintió que ese era su hijo y se sintió padre. Muchas veces los hombres apoyan y todo eso, pero no se les pregunta si ya tienen ese sentimiento de paternidad. Y en muchos casos los hombres, siendo sinceros, dicen que cuando la mujer está embarazada, ellos aman a su mujer, lo apoyan, están emocionados con el proceso, pero todavía no siempre se sienten padres, ¿no? No sienten, o sea, no llegan a sentir ese sentimiento realmente de soy papá, ¿no? Hasta que lo tienen a su hijo en su brazo. Entonces, para el hombre psicológicamente, aunque es impactante el parto para algunos, es importante también que el hombre sea partícipe y que tenga este vínculo tanto el papá con el hijo como el hijo con el papá. Entonces, todas estas teorías nuevas, y que el psicoanálisis lo empezó a hablar desde hace mucho tiempo del apego, de los complejos, de la primer relacionamiento con las personas, el primer amor de las personas que deberían ser los dos papás, digamos, ¿no? Entonces, ahora se está comprobando y se está haciendo más teoría, y también nos estamos apegando a lo comunitario, como ustedes ven, porque nos estamos apegando a que la persona se adapte a su ambiente, ¿no? Que se adapte a su comunidad, sea que sea una comunidad de primer nivel o una comunidad más indígena, no importa, ¿no? Tenemos que aprender a adaptarnos, porque esa persona va a vivir en esa comunidad. Entonces tenemos que aprender a adaptar también la medicina a la comunidad en la que estamos trabajando, ¿no? Y la psicología ha aportado mucho de esto, ya lo decía antes, y ahora se está comprobando también en medicina. Por eso es que el equipo es súper importante, ¿no? Y que la salud mental sea tomada en cuenta en los procesos médicos es súper importante, ¿no? Por los derechos, porque van a ser seres humanos, no, que no solo biológicamente estén bien, sino que su personalidad la desarrollen correctamente, ¿no? Y se desarrollen en todos los, porque ustedes saben que, por ejemplo, el niño se puede deprimir a cualquier edad y eso no se sabía antes. Los niños también se deprimen, lo muestran diferente, pero también se deprimen. Entonces, y esto va a afectar en su desarrollo cerebral, sí, y ya está 100% comprobado, ¿no? Entonces, y ahora hay síndromes como de la hiperactividad, que hay mucha controversia en qué es inventado o no, pero se dice que tiene mucho que ver también con muchas de estas cosas, o que también inclusive con la alimentación y con mucho estrés, con mucha ansiedad psicosocial,
con las redes, con mucha información, ¿no? Que tienen ahora los niños y a los que están enfrentados. Entonces se está hablando mucho de esto, del por qué está ocurriendo, por qué nació, por qué ahora antes no tanto, si se exagera, si se sobrediagnostica. Entonces son cosas que tenemos que estudiarla, pero que nos hacen ver que el ser humano es más que solamente una parte física, ¿no? La parte mental en el ser humano es súper importante y va a contribuir en el desarrollo cerebral. Bueno, chicos, hasta aquí llego hoy. La siguiente clase vamos a ir netamente a lo que es corrientes de psicología, las más importantes, porque yo les voy a dar un trabajo en que quiero que me resuman parte por parte. Se les va a dar tiempo, obviamente, un resumen de lo que es esta parte de la historia de la psicología, ¿no? Como ustedes quieran, les voy a dar la libertad de que lo hagan como ustedes quieran, si quieren como mapa conceptual, como línea del tiempo, escrito, como ustedes vean, ¿no? Pero para mí es importante que hagan un resumen ya de lo que ha sido la historia de la psicología y de las corrientes de psicología, y también les voy a dar un cuestionario, ¿no? Y mucho de ese cuestionario que lo voy a editar, porque lo hicimos muy rápido el proyecto formativo, por eso no lo voy a poner todavía en plataforma, pero la parte del resumen ya lo voy a ir habilitando, pero les voy a dar tiempo. Es muy importante que ya lo vayan haciendo, no me lo entreguen todavía, pero vayan haciéndolo, ¿no? Porque todavía nos falta la parte de corriente de psicología, pero para mí es muy importante que ustedes se sienten a repasar las diapositivas, que se las voy a empezar a pasar porque creo que se está trancando mucho la plataforma muchas veces, entonces le voy a empezar a pasar la información en estos días, todas las diapositivas, también el libro de psicología médica, pero la parte de historia, más que todo de las diapositivas que vayan viendo y los videos que los vuelvan a ver. Y se sienten, ¿no? Y también si quieren averiguar algo que les quedó por ahí en la nebulosa, porque yo sé que es muy rápido lo que yo les digo y la psicología es bastante, digamos, ¿no? Pero tampoco es que tengan que hacerme una monografía, es un simple resumen como ustedes quieran hacerlo, o mapa conceptual o lo que sea, pero que marquen las cosas que a ustedes más les llamó la atención, los puntos que para ustedes fueron más importantes en psicología, ¿ya? Eso va a ser un trabajo que va a tener puntuación, igual el cuestionario lo voy a hacer porque mucho del cuestionario, de lo que esté en el cuestionario va a ser para su primer examen parcial, ya, porque esta parte para mí es muy importante, es el comienzo, y casi todo lo que les he estado hablando entra en la parte ya de examen mental, ¿no? Ya vamos a empezar, yo los voy a empezar a organizar ya para que expongamos, ¿no? Que yo creo que ya la próxima clase, el miércoles, me voy a dedicar un poquito más a dividirlo para que expongamos, y a darle su, quién va a exponer qué, para que empecemos a exponer. Yo igual voy a explicar, chicos, no se preocupen. Ya yo los voy a dividir, ¿no? Porque ya estamos todos los estudiantes que están. Y de una vez les voy a empezar a pasar quién va a exponer qué, porque ustedes me pidieron de que preferían que yo lo divida al comienzo de clase y no que no elegir el tema, porque yo les di la opción de elegir su tema, pero ustedes me dijeron que podía ser problemático y que preferían que yo se los dé. Entonces voy a empezar a dividir, pero para que lo vayan haciendo con tiempo, no es que mañana van a exponer, porque primero tenemos que terminar, quiero que hablemos de resumen, de qué dudas tuvieron de esta parte y todo eso, y el primer parcial es de esta parte, específicamente de todo lo que hemos hablado, ¿no? De toda la introducción de psicología, y tenemos que terminar con la parte de qué es psicología médica y la historia de la psicología médica. Para mí era súper importante de que entiendan por qué la psicología es importante, y ya pasamos a la otra parte que es la psicopatología, que nutre la psicología y la psiquiatría y que es la base también de psiquiatría que van a avanzar el próximo semestre, y que es todo lo que es el examen mental, ¿ya? Pero esta primera parte quiero que la tengan muy claro porque es súper importante, y después vamos a entender lo que es neurociencia. Ya cuando expongan vamos a entender lo que es neurociencias y mente, qué es la neurociencia, y todos los conceptos mentales, ¿no? Pero hemos dado un inicio
a todas las corrientes de la psicología, que voy a tener una clase, como les dije, de que les voy a explicar todas las corrientes un poquito más en detalle, ¿no? Y si tienen preguntas, obviamente voy a estar atenta a eso. Bueno, por esta clase era todo, chicos. Voy a dejar de grabar